entramos en el gran reto, el segundo debate para las elecciones a la presidencia de la República. Bueno, Roberto, muy buenos días, ¿cómo estás? Sergio, buenos días. Buenos días, doctor Sergio. No hay a quien más saludar. Roberto. Viene en camino el doctor Petro, lo saludaremos cuando llegue. El doctor Gustavo Petro, bienvenido. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Y a los candidatos presentes, Sergio y Federico, un saludo muy especial. Decía yo que hay un dicho que en Colombia que la justicia cojea pero llega, y los americanos dicen justicia que llega tarde no es justicia. Y viéndolo llegar a usted tarde, me pregunto si la puntualidad debe ser solo de los jueces o también del Ejecutivo. Del Ejecutivo, pero usted ya sabe cómo son los trancones. Los organismos de control son un punto fundamental para luchar contra la corrupción en nuestro país y para hacer justicia. Y si no existe esa independencia, si ocurre lo que está ocurriendo en nuestro país hoy, cuando son amigos del presidente, lleva a abrir la puerta de entrada a la corrupción en nuestro país y a violar todos los temas de justicia, en una justicia entendida muy fácilmente por proteger a los que están amigos del gobierno y atacar a los que no están en punto de él. Es fundamental que exista justicia para la gente. En muchos territorios de Colombia no hay administración de justicia, la ejercen los grupos criminales. Y cuando yo hablo de Estado no solo es presencia de tropa, sino que llegue también la justicia y la inversión social. Debemos trasladarnos en mucho hacia un concepto que llama la justicia restaurativa. Es decir, a buscar que en el proceso investigativo, sobre todo hablo de lo penal, la víctima sea restaurada. Estamos planteando una reforma tributaria sensata para que se pueda ejecutar a partir del 2023, 2024 y 2025, que sería de 10 billones de pesos anuales. Y ahí es donde se está hablando de cómo lograr crecimiento económico, pero cómo empujar también la reactivación de la economía a través de obras estratégicas, pero dar los subsidios necesarios para que ninguna familia aguante hambre. El déficit fiscal que hoy tenemos, que deja Duque, es de 80 billones de pesos aproximadamente. De 83 billones, 7 puntos del PIB. Muy alto. Históricamente, digamos, estamos al borde de la quiebra. Hay que disminuir ese déficit. Ese es el primer objetivo de una reforma tributaria que hay que hacer entonces, no evadirla. Porque entonces llevamos al país a la quiebra. Y explico el concepto básico, y es, aquí muy pocos tienen mucho y muchos tienen muy poco. Y nosotros queremos que las personas privilegiadas de esta sociedad sean quienes más contribuyan sin afectar a la clase media y a los sectores pobres de nuestro país con impuestos. Pueden haber buenas intenciones. Entonces Petro dice, no puedo estar de acuerdo con la propuesta de Fico, que porque son 30 billones en 4 años de reforma tributaria de 10 por año. Y él está proponiendo una reforma tributaria de 50 billones de pesos al año. Esos son 5 puntos del PIB anual. Entonces, ¿eso qué significa? Mire, la reforma de Carrasquilla, con la que yo no estoy de acuerdo, la del actual gobierno de 21 billones de pesos, casi se incendia el país. Este gobierno hizo 2 reformas tributarias. La primera del 2019 le regaló en impuestos, es decir, disminuyó impuestos, una cuantía que para este año es de 20 billones de pesos a los sectores más poderosos de Colombia. Y en la segunda, como sabía que iba a haber un hueco fiscal, entonces decidió cobrarle más impuestos, pero a la gente que come, a la comida, y estalló la sociedad. No es por el volumen del dinero, es por la injusticia tributaria que estalló la sociedad. Paga quien tiene trabajo. Si no tiene trabajo, no tiene por qué pagar un estudiante. Ese es un reto que tenemos como Estado. Pero tenemos que cambiar la orientación del ICETEX. No es un banco comercial, sino es un proyecto social del Estado colombiano. Y eso nos implica revisar las tasas de interés de las deudas que se tienen, cambiar ese esquema de financiación, aumentar los recursos del Estado para acompañar la financiación de muchas personas, cambiar los criterios de condonación muchísimo más amplios, con trabajo, con prácticas sociales, al mismo tiempo recoger recursos de diferentes fuentes para que tengamos un espectro muchísimo más amplio. Yo estoy de acuerdo en que hay que ampliar la base educativa, estoy proponiendo matrícula cero para estudiantes de estrato 1, 2 y 3 en universidad pública. Estamos hablando de 5.6 millones de soluciones educativas para nuestros jóvenes. Estoy hablando que tienen que ser aproximadamente 2 millones para el SENA, que tienen que ser 1.400.000 becas en educación superior,
1.200.000 jóvenes en acción, pasar de 400.000 a 1.200.000, 1 millón de jóvenes con doble titulación, eso es muy importante, para poder tener acceso laboral. Necesitamos educar 150.000 profesores del sistema educativo colombiano para mejorar la calidad educativa de Colombia. Y necesitamos llegar a fronteras del saber que hoy no tenemos disponibles en Colombia, para lo cual hay que por lo menos 10.000 estudiantes cada año pudieran llegar a otras universidades del mundo para lograr captar esos niveles. Con el ELN, desde que yo tuve la oportunidad de tener conversaciones con ellos, siempre han estado a un paso de entrar a una negociación. Y cada que se pretende avanzar y precisar un poco acerca de qué significa esa negociación, siempre aparece una excusa y se han retractado o se han retirado. Con el ELN, hoy, una expresión de violencia, de criminalidad, lo que están haciendo en muchas partes del territorio asociados con el narcotráfico, nosotros tenemos que esperar a decir qué es lo que pretende el ELN y cuál es la disposición real que tienen para entrar a un proceso de paz. Le propondría al ELN lo siguiente. Mire, ellos han dicho que definieron un cese unilateral al fuego hasta primera vuelta. Yo les propongo lo siguiente, dejen un cese unilateral indefinido, dejen el narcotráfico, dejen la extorsión, dejen de asesinar a policías y soldados, dejen de asesinar y secuestrar o extorsionar a población civil, dejen de hacerle daño a la gente. Las bandas multicrimen, que parcialmente ya el ELN lo es, porque esa es la consecuencia de haber roto esos protocolos ya al interior de Colombia, los tenemos que tratar, hablamos antes, quitándoles el poder político, poder sobre la población, y debilitados a través de una política de sometimiento colectivo a la justicia.